Bien, pero ¿Esta vamos... presentación está bien? Sí, vamos primero al anterior un segundo. Entonces, primero se forma el cebador, que es una glicoproteína. Eso sucede inicialmente y una sola vez. Una vez que está el cebador, es decir, el iniciador, de ahí en adelante siempre se va formando nuevo glucógeno, pero no tiene que empezar de cero. Empieza de cero durante la gestación del individuo, es decir, del hígado, del animal. Ahí se va a formar la glicoproteína, que es el cebador o iniciador. De ahí en adelante es alargamiento de cadena. Y el alargamiento de cadena es catalizado por la glucógeno sintetasa. Y el donador siempre es el UDP-glucosa, que se formó de la misma manera que en el caso de los disacáridos. Bien. Primero sucede la cadena lineal. Y se van formando, se van agregando glucosas a la cadena lineal. Ahora bien, vamos a la próxima, por favor. Cuando tenemos una rama o una cadena suficientemente larga, que tenga por lo menos 11 residuos de glucosa, si vamos a considerar desde el punto de ramificación, entonces supongamos que tenemos esta cadena y tenemos muchas glucosas. Entonces se va a producir el transporte de una porción de cadena a un punto de ramificación. Es decir, 7 glucosas se transportan a la posición 6 de una glucosa y ahí tenemos la ramificación. Hay una enzima que se llama enzima ramificante, que es una transferasa que transfiere esos trozos de cadena que vemos ahí indicados desde una posición 1 alfa 4 a una posición 1 alfa 6. O sea, lo saca de acá donde estaba unido 1 4 y lo transporta a esta posición donde se va a unir 1 alfa 6. Es decir, que no hay ninguna creación de nada. Directamente se cambia la posición donde está unida la última glucosa de esta secuencia, que es un número determinado de glucosas que se saca de la cadena principal o de una cadena ramificada ya. O sea, ¿qué es lo que sucede? Simplemente cambiamos una unión 1 alfa 4 por una unión 1 alfa 6. No estamos creando nada nuevo, simplemente cambiando la posición de la unión. O sea, formación de ramificación se hace sobre una glucosa que está en la secuencia principal y va a tomar ese trozo de cadena
que se ha transportado y se coloca en la posición 6. Enzima ramificante o enzima de ramificación es una alfa-glucano-glucosil 4,6 transferasa. Transfiere de posición 4 a posición 6. Por supuesto que eso sigue ramificándose y en cada ramificación se pueden seguir agregando glucosas a la posición 4, y cuando el número de glucosas es suficientemente grande, se pueden sacar porciones de 7 glucosas y se van a colocar en un punto 6 para formar una nueva ramificación. Entre ramificaciones tiene que haber mínimamente 4 glucosas de distancia. Y, por supuesto, que siguen creciendo. Cuando son tan largas que ya no toleran más agregados, entonces ahí es donde se transfiere una porción, ¿no?, a una nueva ramificación. No sé si se entendió. Pregunten todo lo que les haga falta, por favor. Las cadenas ramificadas. Dice que tiene que tener un residuo mínimo de 11 para que se pueda producir. Pero Exacto. una vez que se escinde una parte. Sí, ahí sigue creciendo. No hay problema. Si sacamos un trozo, en esa posición puede seguir agregándose glucosas hasta que tenga un número de glucosas suficiente como para transferir el pedazo a una posición 6. Bien, a ver si lo entendí. Entonces, como en el dibujo de abajo que tiene 6, esa ¿Sí? potencia está alargándose para volver a partirse y unirse en otro sector. Exactamente. Así es. Ah, perfecto. O sea, todas las ramas siguen creciendo. Y cuando el número de glucosas es suficiente, es decir, mínimo 11, ahí se forma se puede formar un nuevo punto de ramificación. Como para formar ramificaciones no se necesita activación ni nada, porque simplemente es una enzima que transfiere de posición 4 a posición 6, ya está. No hay necesidad de generar energía o de transferir energía. Simplemente hay una transferasa que lleva el pedazo de cadena y lo coloca en otra posición. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces continuamos. Bien, eso era síntesis de glucógeno. Pero el glucógeno además se va degradando, es decir, que se van separando glucosas de la cadena de glucógeno cuando se necesita glucosa en la circulación. ¿De qué manera se rompen los enlaces alfa 1,4 y se integra fosfato en la posición 1 de la glucosa que se separa? O sea, hay una enzima que hace el trabajo de
integrar el fosfato a la glucosa que se separa, que es una fosforilasa, glucógeno fosforilasa, y de hecho tiene ciertos detalles que es reacción reversible, en el equilibrio cuando la relación de concentraciones fosfato a glucosa 1-fosfato es de 3,5. La concentración en el hígado, atención, la concentración de fosfato es 30 veces mayor a la concentración de la molécula glucosa 1-fosfato. Por eso siempre va a proceder en la dirección de formación de glucosa 1-fosfato. Adelante. Entonces, la reacción es una fosforólisis. ¿Qué es lo que se ataca por el fosfato? Los extremos no reductores de las ramas hasta que la rama queda acortada y quedan 4 glucosas. Entonces, rama externa del glucógeno. Y esta es la última glucosa. La unión es 1, 4. El que va a quedar es el muñón con la posición 4, que es la no reductora. El que se separa es el resto glucosa con la posición 1, que es la que formaba la unión, es decir, es el carbono anomérico. Como ese carbono tiene que quedar activo, entonces ahí es donde se le agrega fosfato. La fosforólisis permite que la glucosa que se separa mantenga algo de activación en forma de éster de fosfato en el carbono 1. No sé si se entendió. El proceso de degradación del glucógeno es una fosforólisis. ¿Para qué sirve el fosfato? Porque cuando separamos, no es una hidrólisis donde se separa la glucosa y nada más. Lo que se separa es una glucosa que mantiene su posición 1, que era la que estaba unida al resto del glucógeno, lo tiene que mantener activo. Por lo tanto, ahí se le agrega el fosfato en la posición 1. Bien. ¿Está entendido? Esto, profesora, lo hace sobre la cadena esta ramificada que habíamos hablado recién, de la parte Exacto, exacto. hacia la rama principal. Cualquier cadena del glucógeno, que tiene un montón de ramificaciones, puede sufrir exactamente este proceso de fosforólisis para separar glucosa 1-fosfato. ¿Y para qué va a servir la glucosa 1-fosfato? ¿Qué les parece? Puede servir para formar sacarosa, como vimos por antes. ejemplo, o lactosa o sacarosa. Adelante. Recuerden que si tenemos glucosa 1-fosfato, se puede transformar en galactosa 1-fosfato. Siempre son isomerasas las enzimas que transforman los monosacáridos entre sí. Bien. Pero atención que a continuación de ir separando moléculas de glucosa por fosforólisis, tenemos otra enzima que se denomina enzima desramificante, que saca restos de 3 de los 4 residuos que quedan. El último, el que está unido con 6, no. Los demás, sí, se sacan y se colocan a continuación de una cadena más larga.
esta molécula que quedó no se va así nomás. Necesitamos otra enzima desramificante. Una segunda enzima desramificante que es una 1,6-glucosidasa. O sea, para terminar de degradar el glucógeno, tenemos que sacar también el punto de ramificación. Y eso lo hace una amilo 1,6-glucosidasa, que termina de sacar el punto de ramificación. Y queda todo el resto. Son todas hidrolasas. Las que, en este caso, acá, es una hidrolasa, quiere decir que no se incluye fosfato en esta separación. Simplemente se rompe por acción del agua. O sea, aquí quedaría un fosfato en, si se rompe una unión 1,4, sí queda un fosfato colocado. Es una fosforólisis. Pero acá es una hidrólisis, simplemente hidrólisis. Quiere decir que como productos de la degradación del glucógeno, vamos a conseguir un montón de moléculas de glucosa 1-fosfato y algunas de glucosa libre, que son las que vienen de acá. Estas van a ser las glucosas libres, porque las otras vienen por fosforólisis. En cambio, esta viene por simplemente hidrólisis. Bien, adelante. Entonces, vamos a ver en resumen para la degradación del glucógeno. Primero se van separando. Acá tenemos el glucógeno con rama principal. Con la fosforilasa se van separando glucosas en forma de glucosa 1-fosfato. Cuando quedan 4, se separan esas 3 y se colocan en otra cadena. Estas 3 que quedaban se colocan a continuación de una cadena. Y queda entonces una sola. Y esa sola que queda es la que se va a hidrolizar y va a dar glucosa libre. Entonces, como producto, vamos a tener una cantidad de glucosa 1-fosfato y algunas glucosas libres, que son las que provienen del punto de ramificación. ¿Está claro? Bien. Entonces seguimos. Por favor. Bien. Recuerden entonces que el precursor activado es la UDP-glucosa. Vamos a ver cómo se forma ese precursor activado para la síntesis del glucógeno. A partir de glucosa 1-fosfato, recuerden, esto es lo mismo que sucedía en el caso de los disacáridos. Se hidroliza pirofosfato del UTP
y la hidrólisis del pirofosfato, que es la que vemos en la segunda ecuación. Entonces, glucosa 1-fosfato más UTP da UDP glucosa más pirofosfato. El pirofosfato más agua da 2-fosfato inorgánico y de ahí viene la energía. Entonces, el pirofosfato se hidroliza directamente por una enzima pirofosfatasa inorgánica. Y atención, libera mucha energía, por lo tanto esa reacción es irreversible. Adelante. Me parece que nos escapó un pedacito del anterior. Creí que todavía seguía algo más. Bien, costo energético para la incorporación de una nueva glucosa al glucógeno. Entonces empezamos. Glucosa libre más ATP da glucosa 6-fosfato. Ahí hemos gastado una unión de alta energía. Quedó en ADP. El ADP, ¿cómo se puede recuperar? Por fosforilación oxidativa en la mitocondria, acoplada a la cadena respiratoria. Eso puede ser una pregunta. Bien, glucosa 6-fosfato, que es lo que hemos obtenido ahí, se transforma en glucosa 1-fosfato por isomerización. La glucosa 1-fosfato más UTP da UDP glucosa y pirofosfato. Y ese pirofosfato más agua da 2-fosfato inorgánico. Ahí hemos gastado otra vez una unión de alta energía. UDP glucosa más la rama del glucógeno en la cual se agrega la glucosa da glucógeno N+1 más UDP. ¿Cómo transformamos el UDP en UTP? Mediante la transferencia de un fosfato del ATP al UDP. Queda UTP más ADP. ¿Y el ADP dónde va? A la cadena respiratoria para volver a fosforilarse por fosforilación oxidativa acoplada a la cadena respiratoria. Neto, entonces, ¿cuál es el costo energético de todo esto? Hemos gastado una ATP para transformar la glucosa libre en glucosa 6-fosfato. Otra unión de alta energía para llegar a UDP glucosa, que es la que viene del pirofosfato. Y finalmente, para recuperar el UTP que necesitamos en la ecuación 2, usamos otra vez ATP. ¿Y cómo vamos entonces? Recuerden que la regeneración del UTP es una reacción que no tiene pérdida de energía, porque de ATP a UTP se transfiere el fosfato y la energía directamente. Eso ya lo dijimos, eran las únicas reacciones donde no había pérdidas. Entonces, un ATP por cada glucosa 6-fosfato. Si se parte de glucosa libre, son 2 ATP por cada glucosa. Y para recuperar el nucleótido, otra vez se consume un ATP. ¿Se entiende entonces cuál es el costo energético? Para la incorporación son 2 ATP por cada glucosa.
y para recuperar el nucleótido trifosfato es una vez ATP. ¿Está claro este balance energético para la incorporación de una nueva glucosa al glucógeno? Bien. Adelante. Muy bien. Entonces, atención que la síntesis no es la inversa de la degradación. En la síntesis necesitamos UDP-glucosa y el iniciador o cebador del glucógeno. En la degradación directamente es el glucógeno y fosfato inorgánico. Entonces la degradación no tiene casi costo energético. ¿Por qué? Porque el 90% de los productos son glucosa 1-fosfato, que se isomeriza sin gasto de energía a glucosa 6-fosfato. ¿Y dónde va la glucosa 6-fosfato? A la glucólisis. ¿Y el 10% restante cuál es? Es el que corresponde a esas glucosas libres que quedaban de los puntos de ramificación. Y ahí sí se necesita ATP. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a la glucólisis. ¿Estamos? Entonces, la oxidación completa de la glucosa 6-fosfato libera 37 ATP. ¿Cómo se calculan estos 37 ATP? ¿Se acuerdan? El balance energético de la glucólisis. Repásenlo, ¿sí? Y en la síntesis, ¿cómo? ¿No era sumando lo que daba en la cadena respiratoria y en el metabolismo intermedio? Exacto, correcto. Así es, son 36 en la glucólisis. ¿Por qué serán 37? Recuerden algo. ¿Dónde iban a parar los factores de reducción que se obtenían? ¿Dónde iban a parar? A la cadena respiratoria para recuperarse en su forma oxidada. Me estoy refiriendo al NAD reducido. Ese es el factor de reducción. Ese NAD reducido era el que nos permitía ¿qué es lo que se usaba para transportar el NAD reducido a la secuencia de la cadena respiratoria? No era el NAD el que entraba. ¿Quién entraba? Los... ¿Lanzaderas? ¿Cómo? ¿No era la lanzadera la que se encargaba de transportar? Exactamente. ¿Y cuál lanzadera usábamos? La de La del glicerol fosfato. Glicerol fosfato. Exacto. Pero ahí está. Resulta que puede ser que no se esté usando solamente esa, sino que se puede usar también la del aspartato malato. Y la del aspartato malato nos entrega 38 ATP. Entonces, para sacar promedio entre la del aspartato malato y la del glicerol fosfato, una era 36, la otra era 38, sacamos promedio y nos quedan 37 ATP. Simplemente es eso. Eficacia del almacenamiento, 97%. Recuerden,
que la síntesis de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato consume prácticamente 1 ATP por cada glucosa 6-fosfato. Eran 2 ATP cuando partíamos de glucosa libre. Y si partimos de glucosa 6-fosfato, es un solo ATP que se utiliza. Y normalmente en el interior de la célula, ¿qué tenemos? Glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque cuando llega la glucosa, inmediatamente ingresa a la célula, pero para que no salga, porque así como entra puede irse, para mantenerla dentro de la célula y utilizarla para lo que la célula necesite, se le coloca un fosfato. Así que inmediatamente se gasta un ATP para fijar la glucosa en la célula, para mantenerla dentro de la célula, porque la glucosa 6-fosfato no puede salir, y la glucosa 1-fosfato tampoco, pero sí la glucosa libre. ¿Está claro eso? Bien, adelante. Ok. ¿Qué pasa con el almidón? Ahora, cuando veamos fotosíntesis, vamos a ver lo que es el ciclo de Calvin, que es el que nos va a dar glucosa 6-fosfato, que por supuesto puede cambiarse a glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato, en presencia ahora ya no de UTP, sino de ATP, porque en los vegetales es más abundante el ATP que el UTP. Entonces, tenemos una enzima igual que nos va a dar ADP-glucosa y pirofosfato. Ese ADP-glucosa con la cadena de amilosa. La amilosa es la lineal. Va a dar cadena de amilosa más larga, simplemente. Pero esa cadena de amilosa prolongada, en el caso de la amilopectina, necesita una enzima ramificante para hacer exactamente lo mismo que sucedía en el glucógeno. O sea, tenemos dos polisacáridos, uno lineal, uno ramificado. El lineal es agregar simplemente a la cadena glucosas. ¿Transportadas por quién? Por el ADP, ADP-glucosa. Y por otro lado, la ramificada, que funciona exactamente igual que el glucógeno. Adelante. No sé, nos escapó un renglón del anterior. A ver, ahí está. Acá le falta una L, amilopectina. En algunos casos puede participar el UDP-glucosa, igual que en el glucógeno. Pero si no, normalmente es ADP-glucosa. Adelante. Bien. ¿Cómo se degrada? Vimos la fosforilación en el caso del glucógeno. Para degradar glucógeno se fosforila las moléculas y salen ya directamente como glucosa 1-fosfato que se puede transformar en glucosa 6-fosfato y puede entrar a la glucólisis para su degradación total. En los vegetales tenemos unas enzimas que se llaman amilasas. Y esas las conocemos porque las teníamos donde en las glándulas